Amigas y amigos, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos, ¿cómo están ustedes? Iniciamos nuevamente un día de trabajo acá en la gran señal nacional de Sonorama. Para mí es una alegría poder conectarme con ustedes una vez más en este programa Adán sin Eva. En breves instantes estaremos iniciando nuestro programa junto a la doctora Elizabeth Montenegro. Con ella vamos a hablar de uno de los problemas que no sé si es que es una tendencia, una moda o si hay un mayor nivel de diagnóstico quizás, pero se ve con mucha frecuencia últimamente y papá, mamá suelen preocuparse cuando les dicen, vea, su hijo tiene déficit de atención. Vamos a saber de qué se trata. ¿Existe o no existe? ¿Es un síndrome? ¿Cuáles son las características y qué pueden hacer los padres para afrontar esta situación? La doctora Elizabeth Montenegro, psicóloga educativa, me acompaña ya en esta tarde, amigas y amigos, y junto a ella vamos a responder las preguntas que ustedes tengan sobre el tema de hoy. Déficit de atención, pero además disfemia en los niños y niñas. ¿Qué será esto? Buenas tardes, Liz, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Gise, buenas tardes. Bueno, tenemos dos temas ahora, dos temas sí. Que sí son diferentes realmente en su abordaje. Y empecemos por el primero, por el que tal vez les preocupa más a los padres. Sí, porque fíjate que precisamente este tema lo estamos poniendo porque ha habido algunas comunicaciones que nos llegan al correo electrónico y me preguntan, me dicen, ¿qué hacemos con esto? Deme algunas pautas, dicen, para saber cómo manejar, si es que ya existe un diagnóstico, pero a mí me gustaría que empecemos desde el concepto e identificando cuáles son las características del déficit de atención. Partamos diciendo que en primera instancia la gente y el común de las personas lo conoce más bien como hiperactividad. Uh-huh. El déficit de atención viene como después, pero en realidad no es así. Y es porque en los primeros años, cuando todavía las neurociencias no estaban tan avanzadas en su desarrollo, las características más notables que presentaban estos niños era justamente la excesiva actividad. Por eso se los conocía como hiperactivos o hiperkinéticos. Pero a medida que los estudios del cerebro, sobre todo, fueron avanzando, los neurocientíficos se dieron cuenta de que no era específicamente la condición de la excesiva actividad la que marcaba esta situación, sino que era en realidad un problema de atención, que era la base, y que podía venir acompañado o no de la hiperactividad. Entonces, al ser una serie de condiciones las que el niño tenía que cumplir para decir que tiene déficit de atención o hiperactividad o con hiperactividad o no, entonces se lo denominó como un síndrome, y de ahí es que se lo denomina como el síndrome de déficit atencional o el desorden de déficit de atención con las siglas en inglés DDA, ¿no? Uh-huh. Eso tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque entonces estamos hablando de que la hiperactividad es una manifestación más de una dificultad mucho más compleja en el niño, que es justamente la dificultad para poder centrar su atención en las tareas determinadas. Ok. Dificultad para centrar la atención, o sea, déficit, ¿no es cierto? Me falta una posibilidad de prestar atención. Pero cuando hablamos de hiperactividad, es tan frecuente escuchar a los padres, es que mi hijo es hiperactivo, es que mi hija es hiperactiva, y luego esto es como la popularización, la vulgarización del término, pero cuando estamos hablando de hiperactividad, estamos hablando de algo totalmente diferente que tiene que ser diagnosticado de forma científica. Por supuesto, primero que tiene que identificarse, y que son algunas características que creo que es importante que los padres conozcan. En primera instancia, este trastorno se diagnostica usualmente alrededor de los 6 años de edad. Pero eso no significa que no hayan existido características desde antes en los niños que ya presentan eso. ¿Qué significa esto? Que si es que nosotros tenemos un niño de 9 años, por ejemplo, y la mamá dice, es que últimamente está desatento. Yo creo que ahora es cuando tiene déficit de atención, pero antes era tranquilito, antes sí hacía todo, antes sí atendía en la escuela. No es un déficit de atención. Estamos hablando de cualquier otra dificultad que puede estar ocasionando ese problema, pero no en realidad del déficit de atención. Por lo tanto, el déficit de atención es una condición con la cual los niños nacen. No existe todavía una causa 100% definitiva que nos diga esta es la razón por la cual un niño tiene déficit de atención. Pero seguramente habrá varias. Sí, existen muchas. De hecho, existen componentes genéticos, hereditarios y también ambientales que aparentemente son los que determinan el que se presente estos casos y cada vez con mayor frecuencia. Otra de las características es que en estos niños el problema para centrar su atención es un problema que está en todos los ámbitos. Es decir, no es un problema
selectivo. No es que solo en la escuela desatiende y en la casa y en los juegos está totalmente concentrado. Usualmente en todas las actividades le cuesta seguir una misma rutina, le cuesta seguir las actividades que se le proponen. Tienden a tener conductas bastante impulsivas y tienden a tener a veces también conductas de excesiva actividad. Entonces, la desatención, la impulsividad y la hiperactividad, con varias características dentro de estos tres grandes grupos, son los indicadores que nos pueden llevar a determinar que es un posible déficit de atención. Y además tenemos que tener en cuenta que todos esos síntomas deben estar presentes por lo menos durante 6 meses. Es decir, que no es que es hoy, mañana o un mes y ya puedo diagnosticarlo, sino que en realidad tiene que haber una historia de ese tipo de conductas. De acuerdo. Ahora, si es que se trata de identificar la imposibilidad de mantener la atención, ¿hay un tiempo, unos indicadores, por ejemplo, del tiempo que un niño puede prestarle atención, digamos, a la lectura, o a la explicación que hace un maestro, o a la conversación que mantiene con sus padres, o a un juego que tenga que tener mayor concentración? ¿Qué indicadores tendríamos que tener en cuenta? Si nosotros hablamos de niños de la edad preescolar, hasta el primero, de pronto inclusive hasta el segundo de básica, pero en el primero sobre todo, el tiempo máximo de trabajo de un niño son 5 minutos. Y si nosotros pensamos en las actividades que ellos tienen, en realidad 5 minutos el niño tendrá que estar concentrado realmente en una actividad. ¿Qué significa el concentrarse? Significa que habrá muchos otros estímulos que estén alrededor, pero él ha focalizado su atención en la tarea específicamente y no dejará a pesar del entorno. Exactamente, y no dejará que esos otros estímulos externos le distraigan de esa tarea. Uh-huh. A medida que va avanzando el tiempo, podremos hablar de 10, 15 minutos. Una persona adulta usualmente puede estar realmente concentrada 25 minutos. Es decir, ese es el tiempo que podríamos hablar máximo de atención, pero la atención es como una pila que se va cargando, o más bien como la batería del celular, que se va descargando y hay que volverla a cargar. Eso no significa que solo 25 minutos y no puedo concentrarme más, sino que tendré que hacer otra actividad diferente que me permitirá recargar nuevamente esa batería que decíamos y volver a centrarse en la actividad. Explicado esta primera parte, amigas y amigos, ustedes tienen ya claridad en cuál es el tema que estamos abordando hoy. Déficit de atención, con eso hemos empezado y han escuchado a la doctora Elizabeth Montenegro, que es nuestra invitada. Voy a la pausa comercial, regreso con ella. Ya tengo una consulta acá en Facebook donde ustedes me encuentran como Giselle Echeverría Castro. Retomamos esta conversación con la doctora Elizabeth Montenegro. Quisiera que me explicaras una cosa. Cuando hablabas de la hiperactividad, uh-huh, entendía que se pensaba antes que por este exceso de actividad, entonces era que a un chico, a una chica le costaba concentrarse, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero dices que no, que en realidad puede haber otras causas. Entre esas mencionaste factores que pueden ser hereditarios. Y entiendo que cuando hay que diagnosticar esto, siempre tiene que pasar primero el niño por una evaluación de carácter neurológico. ¿Es así? Sí. Sí, de hecho, cuando se hace la evaluación psicológica, usualmente uno encuentra ya indicadores de este déficit de atención. Uh-huh. Pero es el neurólogo justamente el que a través de exámenes, la mayor parte de veces a través de un electroencefalograma, logran identificar claramente el déficit de atención. Ya. A veces no llegan al punto de hacer el examen neurológico ya como tal, porque ya con la historia familiar, con los antecedentes que ellos van llenando, a veces también hay neurólogos que son más minuciosos, envían un cuestionario al maestro para que sea el maestro el que llene las conductas, que obviamente él está más en contacto con el niño, ¿verdad? Claro. Y a los padres también en casa. Entonces, con toda esa información que ellos recogen, sí identifican el déficit de atención. Ahora, ¿por qué es importante el diagnóstico? Porque a veces tenemos niños, como Gise, tú bien lo decías, que son inquietos, que son muy activos, que tienen... Sí. Y de hecho, los niños ahora suelen ser mucho más activos que antes, porque hay una sobreestimulación también para ellos. Entonces, se confunde y se dice, bueno, este niño es hiperactivo. Y cualquier niño inquieto se transforma entonces en un niño hiperactivo, se lo etiqueta e inmediatamente se espera que ese niño reciba medicación.
Sí, exactamente. Y eso es lo más riesgoso justamente de un diagnóstico inapropiado de un déficit de atención con hiperactividad, ¿sí? Por eso es importante que sea el neurólogo el que nos oriente frente a eso y que se valore también la necesidad de un tratamiento farmacológico o no. Saludos desde Cuenca, me dicen en el 9098, saludos también a ustedes, 105.7 es nuestra frecuencia allá. ¿Qué exámenes se necesitan para determinar el déficit de atención? Dice, ¿y qué podemos hacer los papás? O sea, tú has hablado de un examen psicológico. Luego de un examen neurológico. Uh-huh. Y usualmente este cuestionario que te decía que se les manda a los maestros, que se les envía a los padres también, para evaluar esos 3 criterios que son importantes: la impulsividad, la desatención y la sobreactividad. Correcto. Dentro de esos 3 criterios grandes hay algunas características bien específicas que están en el cuestionario y que los padres van respondiendo. Sí o no, con cuánta frecuencia, siempre, a veces nunca, y que en función de eso, esa escala se llama escala Conners, y que en función de eso uno ya tiene como un panorama más claro de si realmente el niño está presentando esta sintomatología. Ahora, estos exámenes, ¿quién va a notar primero los síntomas iniciales? En las aulas de clase, ¿no es cierto? Los profesores son los primeros que identifican este tipo de situación. Eso iba a decir justamente. Ajá. Hay rasgos ya desde que los niños son bebés, por ejemplo, no duermen mucho, les cuesta comer, son como muy irritables todo el tiempo, nunca juegan a algo y lo terminan, sino que dejan las cosas siempre a medias. Pero en casa a veces eso se confunde con mal manejo. Entonces es como que, es que es muy mimado, porque es mimado, básicamente tiene esas conductas. Pero obviamente en la escuela son los maestros los que identifican, no porque los padres no hayan identificado antes, sino que en la escuela el niño tiene que cumplir un ritmo de trabajo y cuando no logra apegarse a ese ritmo, entonces el maestro da la señal de alarma. Ok, si es que no se diagnostica, uno de los riesgos también es que sean estigmatizados, ¿no es cierto? Supuesto. Solamente pensando en que es malcriado, no presta atención. O sea, yo podría haber sido diagnosticada. Ahora, si es que hubiera sido por falta de atención. Pero es la inquietud nada más. Pero fíjate que esto es bien importante porque no siempre el déficit de atención viene asociado a hiperactividad. Uh-huh. Hay niños que solamente presentan déficit de atención y no tienen hiperactividad. Entonces, estos niños son los niños que están como en las nubes, que están volando siempre, que se distraen con cualquier cosa, pero no necesariamente tienen que ser hiperactivos en el sentido completo de la palabra de tener ese excesivo movimiento. Entonces, estos niños a veces pasan justamente por eso, por desatentos, por a mí me habrían diagnosticado de hiperactividad entonces. Por descuidados justamente, y claro, también se los estigmatiza sí. Por un mal diagnóstico. Uh-huh. Fíjate que a mí muchas veces en la consulta me ha tocado identificar niños de 11, 12 años que recién en ese momento, porque obviamente la exigencia de séptimo, de octavo de básica es mayor, que los padres descubren recién en ese momento que su hijo tenía déficit de atención y en los años anteriores no es que no se presentaban los síntomas, pero no se los identificaron. Ahora, tú hablaste de algo muy importante, el avance en el estudio del cerebro, ¿no es cierto? Uh-huh. La neurociencia, este desarrollo que ha tenido últimamente permite tener toda esta claridad. Pero, ¿qué pasa con la cantidad de personas que antes de que esto supiera la ciencia tenían esta circunstancia? ¿O es que recién ahora, debido a factores de carácter social, ambiental, como mencionabas antes, se ve más? No, fíjate que sí. Los estudios muestran que ahora este tipo de alteración es mucho más frecuente que lo que se observaba en años anteriores. Uh-huh. En décadas inclusive anteriores sí existía antes, pero ahora nosotros estamos hablando de un promedio de 2 niños en un aula de 25 a 30 alumnos que presentan déficit de atención. Entonces, realmente la incidencia es sumamente alta y obedece, si es que hace unos 10 años atrás lo relacionábamos solamente con factores hereditarios, sobre todo hereditarios genéticos, ahora hay un gran peso de los factores ambientales. Entonces, hablábamos de esa sobreestimulación justamente que puede derivar en niños así. Quiero preguntarle a la doctora Elizabeth Montenegro si esa sobreestimulación, por ejemplo, está dada por el consumo de televisión, la exposición de los niños a la televisión y ahora a los aparatos tecnológicos, a los electrónicos, videojuegos, por ejemplo, pueden de alguna manera sobreestimular al niño y generar esta situación. Estamos de regreso y le pregunto de inmediato a la doctora Elizabeth Montenegro,
¿Cuáles son esos factores ambientales, esos factores sociales que pueden definir, decía yo, tal vez los videojuegos, los aparatos electrónicos, incluso la propia televisión, influyen de alguna manera como para que los niños se sientan sobreestimulados y pueda generarse esta hiperactividad de la que hablábamos? Sí, dentro de los factores ambientales influye todo lo que tiene que ver con el ambiente, ¿sí? Y dentro de eso, obviamente, los videojuegos, toda la estimulación visual excesiva que el niño puede tener, sí, definitivamente hace que el cerebro se sobreestimule y se sobresature de estimulación. Eso no significa que la estimulación adecuada, la estimulación temprana en los bebés sea inadecuada. Al contrario, es apropiada porque es positiva. Porque está dosificada, porque está planificada adecuadamente. Pero cuando de pronto los papás les exponen a los niños, por ejemplo, a los juegos, a las tablets, a los juegos excesivos de tanta acción en donde ellos están solamente centrados en esos estímulos que varían todo el tiempo, que son los juegos de video, el niño no logra en realidad desarrollar un proceso de atención, de focalización de atención, no logra desarrollar buenos hábitos de concentración y claro, su cerebro se sobresatura. Entonces, al final lo que el cerebro hace es aprender una manera inadecuada de atender frente a una manera positiva que podría ser una estimulación correcta, ¿no? Uh-huh. Y claro, y ese es uno de los factores también por los cuales encontramos niños que les cuesta mucho centrar su atención, sobre todo en el ámbito escolar, y en otro tipo de actividades se concentran de una mejor manera, porque en realidad no han aprendido a mantener periodos regulares de concentración. Antonio me dice en Facebook, gracias, tengo 2 casos en mi casa, aunque están con medicamento y sí que es un problema serio. Y tengo acá en el correo electrónico adancineva@sonorama.com.es. Me dicen, estimada doctora Freddy, me dice, mi hijo fue detectado con el síndrome de TDAH en bajo nivel y es medicado con Gamalate y Nootropil. Sin embargo, que mi hijo es un buen estudiante y muy cariñoso, pero sí muy inquieto y conversón. El neurólogo nos ha recomendado que lo examinemos para medicarlo con Ritalina, lo que no me agrada por el alto riesgo de dependencia y eventos adversos con el medicamento mencionado. ¿Qué hago? Mil gracias por su gran ayuda y atención, me dice. Bueno, cuando el neurólogo, cuando los médicos identifican que es necesario incluir en el niño un tratamiento farmacológico, tenemos que tener en claro que ese no es el único tratamiento que el médico suele recomendar. Yeah. Asociado al tratamiento farmacológico, el niño debe tener un tratamiento psicológico y pedagógico también. ¿Por qué? Porque el tratamiento farmacológico siempre, todos los fármacos, mucho más aún los que actúan sobre el sistema nervioso central, sí, son muy sensibles y el sistema nervioso también, de hecho. Entonces, en ese sentido, el pensar que solo la medicina va a ser la que actúe en el niño, va a ser lo mejor, no es real. El niño necesita, y usualmente la familia, cuando hablamos sobre todo de niños hiperactivos, la familia necesita un apoyo psicológico. ¿Para qué? El niño para aprender nuevas formas de conducta, nuevas formas de comportamiento, de controlar, de inhibir sus estímulos, sus impulsos, y la familia para saber cómo manejar a ese niño. Y el tratamiento pedagógico, en cambio, para enseñarle formas para que él pueda aprender mejor en la escuela. Entonces, así se realiza realmente un tratamiento completo. Y hay veces que este tratamiento psicológico y el tratamiento pedagógico son lo suficientemente potentes y ayudan, que los neurólogos consideran que de pronto lo farmacológico puede esperar. Ahora, esto significa que los padres tienen que encontrar estrategias, ¿no es cierto?, para apoyar al niño y sobre todo empezar por comprender el problema, porque muchas veces hay mucha impaciencia, especialmente en papá y en mamá, ¿no es cierto? Se angustian mucho de ver que al niño se le dificulta mantener la atención, que si es que tiene esta expresión de ser impulsivo. Por ejemplo, todavía más aún se va a pensar que es malcriado y entonces se castiga. ¿Y esto qué genera en el niño? Esto genera una conducta cada vez más recurrente en el niño, porque por un lado el niño sufre, porque cuando los padres dicen yo ya hablé con él y él me promete que va a portarse bien, me promete sí, que va a hacer bien las cosas, que no se va a olvidar los cuadernos, que no va a perder los útiles y demás, dice, pero a los 5 minutos ya volvió a comportarse mal. Entonces el niño sufre porque realmente es algo que sobrepasa todas las buenas intenciones que él puede tener y todas las capacidades que puede él tratar de poner en juego para poder controlarse. Entonces, en ese sentido, sufre por un lado, eso
hace que la conducta se vuelva a veces asociada a otro tipo de reacciones, por ejemplo, rebeldía, un quemimportismo. A veces están tan acostumbrados a que les castiguen porque es como que lo cotidiano en ellos, que llega un rato en que ya no les importa. Entonces los papás dicen, pero es que ya no le importa nada, le quito la tele, le quito la computadora, le quito todo lo que nos imaginemos que a él le gusta, y ya ni eso le afecta. Claro, porque estamos reforzando negativamente una conducta que tendría que ser reforzada de otra manera. Entonces sí, evitar el castigo va a ser importante, y para eso los papás necesitan una orientación. A ver, ¿cómo manejo? Los programas de modificación de conducta en este tipo de niños sirven mucho. Los refuerzos positivos, el retirar la atención cuando él no se está comportando bien, el ayudarle a posponer por tiempos pequeños las necesidades que él tiene, le va ayudando a controlar y a manejarse mejor. Una cosa que me parece súper clave de esto que estás diciendo, Liz, es que el refuerzo positivo quiere decir empezar a decirle al niño que no es un problema, por ejemplo, ¿no es cierto? Claro que sí. Porque el niño se ve a sí mismo como raro, como diferente. Sí se preguntan ellos, ¿por qué yo tengo esto? O le pregunta a alguien, o escucha a alguien, o escucha el diagnóstico, como decías tú antes, se les pone una etiqueta y desde allí él mismo empieza a verse como si fuera un ser extraño y raro de otro planeta. Y dos cosas importantes. Cuando hablamos de refuerzo positivo no estamos hablando necesariamente de premios, porque a veces pensamos que hay que darle algo, a ver, ¿qué le compro para que se porte bien? No es eso. El refuerzo positivo es justamente uno de los ejemplos, el que tú ponías, el decirle lo estás haciendo bien, hoy veo que has trabajado mejor. Son formas de valorar esos esfuerzos que él está teniendo. Y por otro lado, a veces le hacemos sentir tan problemático al niño, sí, que el niño empieza a utilizar esta condición que puede tener como una excusa frente a todo. A mí me ha pasado muchas veces que los niños dicen, es que como yo tengo déficit de atención, es que como yo tengo hiperactividad, es decir, ellos ya se asumen que por tener como poseedores de algo, ya no pueden solucionar un problema, o ya no pueden comportarse bien, o ya no pueden aprender simplemente. Entonces hay que irles despojando de eso y hacerles ver que sí, es una condición que está con ellos, pero que ellos pueden aprender a manejar eso, que tal vez el camino es más complicado que para otros, que es más difícil posiblemente el aprender, por ejemplo, a controlar sus impulsos, pero que sí lo pueden hacer. Televisión, juegos, videojuegos, aparatos electrónicos, ¿significan una sobreestimulación? Sí, en exceso obviamente sí, y lamentablemente vemos a nuestros niños ahora que están bombardeados de ese tipo de estímulos y eso significa una sobreestimulación. Con los niños que son hiperactivos, con los niños, inclusive con aquellos que de pronto no tienen un síndrome de déficit atencional, pero que sí están muy inquietos, es recomendable hacerles gastar esa energía, como a través de las actividades deportivas, no sentándolos en una televisión o teniéndoles encerrados en la casa, que salgan, que jueguen, que griten, que descarguen esa batería que está sobrecargada y ustedes van a ver cómo inmediatamente después, si es que nos toca empezar a trabajar con ellos las tareas, su disposición va a estar mucho mejor. Ok, ahora, hay factores también de carácter emocional que pueden estar incidiendo en una falta de atención y que pueden ser mal identificados o mal interpretados por los adultos, Elizabeth. Claro que sí. Por eso decíamos que todos los síntomas que hemos mencionado tienen que estar por lo menos presentes durante más de 6 meses. Pero sí tenemos niños, pensemos niños que viven en su casa situaciones de conflicto, que ve que sus papás están en discusiones o que de pronto han hablado de separarse y demás. Estos niños... O que nunca lo dicen, pero se tratan tan mal que los niños ya perciben que algo no está funcionando y tienen ese temor. O fíjate, dice que suele pasar que los papás dicen, ya no nos peleamos nosotros. O sea, como que en la casa se mantiene una relación cordial en donde casi no se hablan lo mínimo, lo básico, y piensan que de esa manera el niño no va a percibir nada. Y al contrario, es una situación de mayor angustia para el niño, de mayor incertidumbre, porque tal vez si es que él escucha que los papás se están discutiendo y se gritaron, tal vez él va a saber y dice, bueno, están enojados. Por lo menos tengo esa claridad. Claro, pero si en cambio no sabe si se hablan a medias, si de pronto salen juntos a algún lado, pero cada cual está con su espacio y por su lado. Entonces, realmente el niño empieza a tener una incertidumbre tan grande, esa angustia desde el punto de vista emocional, obviamente que el niño está teniendo, tal vez se traducirá en la escuela, indiscutiblemente, porque el día estará más preocupado de, y ahora si llego a la casa, y si mi papá no llega, y si sí llega, y si ahora está enojado conmigo. Entonces, todas esas cosas le agobian al niño, indiscutiblemente se traduce también en una pobre concentración. Por lo tanto, a la hora de elaborar el diagnóstico también es necesario que tengan en cuenta, ¿no es
cierto?, los profesionales y la propia familia, los propios padres, si es que hay algún factor de carácter relacional en el sistema familiar que pueda estar generándole una ansiedad al niño y que vaya a agravar la situación o que pueda inducir a confusión. Claro que sí, y por eso es importante que los padres, cuando van con su hijo a consulta, digan la verdad. Digan todo, porque a veces es como que este es el niño el problema nada más, tenga sí, a él y con él y de él, exactamente, o cámbieme algo, ¿no es cierto? Pero en realidad, si es que la familia empieza a trabajar en conjunto, es mucho más fácil ayudarles a los niños a salir adelante, porque además son niños que cuando se empieza el tratamiento psicopedagógico y psicológico con ellos están como, digamos algo así como en una cuerda floja. Entonces, cualquier situación externa les vuelva a generar inestabilidad, ellos pueden volver a decaer. Ahora, ¿cómo les afecta a los padres, Liz, esta situación? Cuando ya les dan un diagnóstico y dicen, sí, su hijo tiene déficit de atención o déficit de atención con hiperactividad. Listo, diagnosticado de verdad. Medicación que hay que darles todo el tiempo, estrategias educativas, revisión de los comportamientos de la familia. ¿Cómo se sienten estos padres en tu experiencia? Se sienten sobrecargados. A ver, la primera reacción que suelen tener es culpa de quién es, ¿no? ¿Culpa de quién es? Por tu familia o por mi familia, pero por es que es un factor genético. Claro que sí. Entonces, alguna vez oí decir, es que ella es la que tiene los locos en la familia. Y esto no se trata de que nadie está loco. Claro que sí, eso encuentras en primer lugar. Y claro, y después la carga, ¿no? El hecho de sentir, a mí me ha pasado papás que suelen decir, es que siempre ha sido demandante. Y esa palabra es bien fuerte realmente. ¿Qué significa demandante? El niño, el hecho de decir refiriéndose al niño, de que requería más atención, de que requería mucha de pronto atención, ¿no? Entonces, en ese sentido, para los papás es necesario también un espacio en donde ellas puedan descargar esa atención que tienen. Tal vez turnándose las responsabilidades, porque a veces la mamá es la que asume todo y de paso, ¿no? Le dices que además tú le malcrías. Entonces, no es solamente ese hecho. A ver, si con la mamá no puede hacer los deberes bien porque tienen ya una relación muy conflictiva, entonces puede ser papá el que tome la posta o viceversa. Y de esa manera van ayudando a que mejore la dinámica familiar. Si la dinámica familiar mejora, es mucho más fácil sacarle al niño adelante. Qué bien que mencionas esto, porque estoy pensando mientras te escuchaba, cuando el niño deja de verse como un problema y pasa a ser un problema que tiene la familia, ¿no es cierto? Ya son varios para tratar de resolverlo, en lugar de que uno solo, en este caso el niño, sea el que carga con el peso de la etiqueta y que los padres vean esto como una carga. Yo creo que hay que ver siempre las cosas como circunstancias de la vida que hay que resolver, ¿no es cierto? Y no quedarse quietos, buscar la ayuda necesaria y si sienten que no les está haciendo bien o no les está funcionando lo que buscaron, seguir buscando hasta que logren encontrar lo adecuado. Pero eso significa, dice, tener paciencia también. Exacto. Sí, porque a veces cuando tú dices esto justamente, de pronto hay papás que has trabajado una semana, 2 semanas con el chico y te debe pasar. Y es como que, ¿y qué pasa? No veo cambios. Y hay cambios, de hecho, pero ellos quieren como la otra cara de la moneda. Entonces, sí, es una situación de paciencia, es una situación de perseverancia sobre todo, y de juntos como familia empezar a empujar a ese niño a buscar la solución. Yo creo que también ahí va a ser bueno poder verbalizarlo, ¿no es cierto, Liz? Que los padres puedan hablar con el niño y decir, ¿sabes qué, mi corazón? Desde que tenemos esta situación, yo sí me siento cansado, sí estoy cansada y he tenido poca paciencia. Decir esto le alivia al niño también. Sí, tú tienes tienes el déficit de atención o tienes la hiperactividad, es verdad, pero esto es algo que se puede superar. Creo que enviar un mensaje positivo y también poder expresar el cansancio y la perturbación que esto puede significar para todos, alivia muchísimo, ¿verdad? Claro, y además le hace también que el niño asuma una responsabilidad, porque a veces los niños se sienten como pelotitas, ¿no? O sea, llega el psicólogo, sale del psicólogo, se va al neurólogo, se va al otro médico. Como el bicho raro. Exactamente, y cuando tú le preguntas, la mayor parte de niños, cuando yo les pregunto, ¿tú sabes para qué viniste acá? Me dicen, no. Le digo, ¿y no le preguntaste a mamá? Me dijo, sí, pero me dijo que íbamos... Que íbamos donde la doctora. Donde la doctora. Inclusive algunos, cuando son más chiquitos, esperan ver un
un doctor médico, ¿no? Claro, con bata blanca y demás. Entonces va por ahí el hecho de que si tú le dices al niño, pasa esto, y te va a empezar a pasar estas cosas, porque estamos hablando de todos los niños entienden, pero si estamos hablando de un niño de 8, de 9 años, mucho más todavía. Y a ver, dime cuando tú sientas que estás más ansioso, por ejemplo, dime cuando estás más impulsivo, para que busquemos una forma de ayudarte. Va a ser más fácil que el niño se alivie también y que asuma, como te decía, la responsabilidad de su condición. Me encanta esto que has dicho ahora, porque significa que hay formas de comunicarnos que siempre van a aliviar el peso, a bajar la tensión, la ansiedad y a entrar en un proceso de trabajar, porque esto es cuestión de acción y de paciencia, acción y paciencia. Por supuesto, todos los procesos son complicados cuando se trata de lidiar con algo que sale de lo que supuestamente es la normalidad, pero creo que también el entender lo que a uno le está pasando le ayuda mucho, ¿cierto? Sí, y el descubrir que si bien es cierto, este niño puede tener esa condición, pero también tiene un montón de posibilidades y de aptitudes que son factibles de desarrollar, y que esa misma condición puede ser el motor que ayude a desarrollar otras potencialidades, y eso es bien importante porque estamos viéndole al niño en todo su conjunto, no solamente por el lado del problema. Eso, el ser humano hermoso que es nuestro hijo más allá de esa situación. Liz, como siempre tan grato es conversar contigo, te agradezco mucho por tus criterios. Me piden en el 9098 un número tuyo de contacto, por favor, ¿nos puedes ayudar? Claro, con mucho gusto. Es el 60-35-020 o el 099-274-8853. Muy bien, tomamos nota y me voy ya, nos vamos ya. Gracias, Liz, por acompañarnos. Gracias, dice a ti. A ustedes también, amigas y amigos, muchísimas gracias por su confianza. Recuerden que hasta el día miércoles vamos a estar al aire y este programa estará fuera del aire hasta que se termine el Mundial. Les doy un abrazo muy grande, soy Giselle Echeverría. Que tengan una muy buena tarde. Hasta mañana. Dice, buenas tardes. Bueno, tenemos dos temas ahora, dos temas sí, que sí son diferentes realmente en su abordaje, y empecemos por el primero, por el que tal vez les preocupa más a los padres. Sí, porque fíjate que precisamente este tema lo estamos poniendo porque ha habido algunas comunicaciones que nos llegan al correo electrónico y me preguntan, me dicen, ¿qué hacemos con esto? Deme algunas pautas, dicen, para saber cómo manejar, si es que ya existe un diagnóstico, pero a mí me gustaría que empecemos desde el concepto e identificando cuáles son las características del déficit de atención. Partamos diciendo que en primera instancia la gente y el común de las personas lo conoce más bien como hiperactividad. El déficit. Amigas y amigos, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos, ¿cómo están ustedes? Iniciamos nuevamente un día de trabajo acá en la gran señal nacional de Sonorama. Para mí es una alegría poder conectarme con ustedes una vez más en este programa Adán sin Eva. En breves instantes estaremos iniciando nuestro programa junto a la doctora Elizabeth Montenegro. Con ella vamos a hablar de uno de los problemas que no sé si es que es una tendencia, una moda o si hay un mayor nivel de diagnóstico quizás, pero se ve con mucha frecuencia últimamente. La hiperactividad. Entonces, al ser una serie de condiciones las que el niño tenía que cumplir para decir que tiene déficit de atención o hiperactividad o con hiperactividad o no, entonces se lo denominó como un síndrome, y de ahí es que se lo denomina como el síndrome de déficit atencional o el desorden de déficit de atención con las siglas en inglés DDA, ¿no? Eso tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque entonces estamos hablando de que la hiperactividad es una manifestación más de una dificultad mucho más compleja en el niño, que es justamente la dificultad para... Papá, mamá suelen preocuparse cuando les dicen, vea, su hijo tiene déficit de atención. Vamos a saber de qué se trata. ¿Existe o no existe? ¿Es un síndrome? ¿Cuáles son las características y qué pueden hacer los padres para afrontar esta situación? La doctora Elizabeth Montenegro, psicóloga educativa, me acompaña ya en esta tarde, amigas y amigos, y junto a ella vamos a responder las preguntas que ustedes tengan sobre el tema de hoy. Déficit de atención, pero además disfemia en los niños y niñas. ¿Qué será esto? Buenas tardes, Liz, bienvenida, ¿cómo estás? Hola. El déficit de atención viene como después, pero en realidad no es así. Y es porque en los primeros años, cuando todavía las neurociencias no estaban tan avanzadas en su desarrollo, las características más notables que presentaban estos niños era justamente la excesiva actividad.
Por eso se los conocía como hiperactivos o hiperkinéticos. Pero a medida que los estudios del cerebro, sobre todo, fueron avanzando, los neurocientíficos se dieron cuenta de que no era específicamente la condición de la excesiva actividad la que marcaba esta situación, sino que era en realidad un problema de atención, que era la base, y que podía venir acompañado o no de